Ok, gracias. Bueno, hoy día vamos a continuar con la teoría de selección de portafolios, que era el tema en el que estábamos desde la semana pasada, ¿no? Bueno, recordemos que estábamos hablando, ¿verdad?, de este tema, ¿no? Con este ejemplo estábamos revisando la teoría de selección de portafolios, ¿sí? En este caso estábamos hablando de dos activos. Yo después voy a generalizar este tema, es decir, con más activos, ¿no? Sino que empezamos con dos activos como para ver el, digamos, los principales elementos conceptuales, que de alguna manera se haga más comprensible el tema, y después ya van a ver que muchas de estas cosas que concluimos con con dos acciones se mantienen para n activos, para más de dos acciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué decíamos? Que en esta teoría de selección de portafolios desarrollada por Harry Markowitz, él planteaba que el individuo, el inversionista, tenía una función de utilidad, que no me refiero a utilidad monetaria, sino una función de utilidad que tiene que ver con su satisfacción, como la que vemos en micro, ¿no? De hecho, esto es micro aplicada a inversiones. Esa función de utilidad dependía de dos cosas, que eran la rentabilidad esperada del activo y el riesgo del activo. ¿Ok? Pero, digamos, a diferencia del caso en el que ustedes están viendo dos productos, donde generalmente la utilidad crece a partir del mayor consumo de los dos productos, acá tenemos una situación en que la utilidad crece mientras más rentabilidad esperada me genera un activo, pero la utilidad decrece mientras más riesgo tiene el activo. ¿Ok? Por eso es que las curvas de utilidad, ¿sí? Eh, ¿Para dónde crecen? Es decir, en qué dirección en este plano, ¿verdad? Miren, en este plano tenemos riesgo en el eje X y rentabilidad esperada en el eje Y. ¿En qué dirección crece la utilidad? ¿Sí? Me dicen ustedes, díganme ustedes, ¿en qué dirección crece la utilidad de un inversionista? Arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿En qué dirección crece la utilidad del inversionista en este plano? ¿Ah? ¿Se acuerdan? ¿Cómo dijo, profe? ¿Que ¿En qué ¿En qué Viste, dirección crece? crece la izquierda utilidad? izquierda y para arriba, como que diagonal hacia la izquierda, porque Correcto, así hay Samuel, más ¿no? rendimiento y menos riesgo. Así es, ¿no? Crece a la izquierda y hacia arriba, ¿no? Por eso planteamos en otro gráfico una flecha en esta dirección, ¿no? ¿Sí? Para allá crece la utilidad, ¿verdad? ¿Ok? Pero también nos enfrentábamos a una situación en donde los activos en realidad se mueven en esta dirección, ¿sí? Los activos se mueven en esta dirección, es decir, a lo que me refiero con que se mueven en esa dirección es que para yo obtener o esperar mayor rentabilidad, generalmente voy a tener que afrontar mayor riesgo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que aquí hay un problema de toma de decisiones que necesita ser estudiado y tiene ciertos procedimientos matemáticos, porque es un problema que tiene su complejidad, por el hecho de que mientras el individuo desea ir para una dirección, los activos en realidad se distribuyen en otra dirección. ¿De acuerdo? Que es lo que hemos estudiado con datos reales, de hecho, ¿no? Con los activos, ¿no? Entonces, bueno, después ya planteamos o graficamos, en este ejemplo, graficamos dos activos que son estos aquí, Supertech y Slowpoke, en este plano, ¿ok? Digamos dos activos que guardan esa relación de mayor rentabilidad esperada con mayor riesgo, ¿sí? Porque vemos que Supertech tiene mayor rentabilidad esperada, pero al mismo tiempo mayor riesgo, ¿sí? Pero encontramos algo interesante. Hicimos combinaciones entre los dos activos, ¿sí? Y esas combinaciones
solo en un caso particular de correlación, ¿sí? Esas combinaciones se visualizan como una línea recta, que era el caso de, ¿qué correlación era esta? ¿Se acuerdan? Esta línea recta, ¿qué correlación tenía? ¿Ah? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué correlación tenía esa línea recta de combinaciones entre SuperTech y Slowpoke? Esa combinación tenía una correlación igual a 1, ¿ya? Pero entonces, cualquier correlación menor me iba a dar un conjunto de combinaciones que ya no era una línea recta, sino una curva, ¿no? Y mientras menor era la correlación, lo interesante de esa curva es que me podía generar alternativas de inversión más hacia la izquierda, si se dan cuenta, ¿no? Y esta línea que está aquí graficada, esta que está graficada, era con una correlación, me parece, de menos 0.16. Pero si la correlación fuera menor, yo pudiera tener una combinación de ese tipo. Es decir, mientras más pequeña es la correlación, me puede generar combinaciones que me permiten armar portafolios más a la izquierda, es decir, con menos riesgo, ¿ya? Con menos riesgo, es decir, me permiten mejorar el efecto de la diversificación. ¿Ok? Entonces, eso es algo que íbamos viendo entonces en la clase pasada, ¿no? Ahora, bueno, todas estas cosas hablé y, ok. Hablé también, aunque me parece que no lo calculamos todavía, hablé de un posible portafolio, déjenme regresar al gráfico, que es este aquí. Este portafolio es importante en esta teoría porque da inicio a un concepto, ¿sí? Da inicio a un concepto, que ya lo voy a decir a continuación, pero me detengo un poquito allí. Ese es el portafolio de mínima varianza, es decir, dada una correlación determinada, que es ya saben que la correlación va a determinar la forma de esta frontera de este conjunto factible, ¿no? Acuérdense que esta curva, ¿sí? Recta o curva, depende de la correlación, se le llama conjunto factible, porque son las posibles combinaciones que yo puedo hacer entre dos activos, ¿ya? Conjunto factible, ¿sí? Como inversionista yo podría elegir cualquiera de esos puntos, ¿de acuerdo? Entonces se llama conjunto factible. Dentro de ese conjunto factible hay un punto, como les digo, súper relevante, que es el portafolio de mínima varianza, que es el punto más a la izquierda posible, ¿sí? Más a la izquierda posible de un conjunto factible. Entonces, digamos, en la curva esta de correlación menos 0.16, ¿verdad? Que es la del gráfico original, ¿sí? El portafolio de mínima varianza es este que dice MB, ¿sí? Si se dan cuenta, es el punto más a la izquierda posible de ese conjunto factible, ¿sí? Ahora sigo con lo que iba a hablar por acá, ¿ok? Este, Ese portafolio de mínima varianza, ¿sí? Da origen o es el punto inicial, podríamos decir, es el punto inicial de lo que se conoce como conjunto eficiente. ¿Sí? El conjunto eficiente es un subconjunto del conjunto factible, ¿sí? Y está conformado por portafolios eficientes. ¿Ok? Repito, el conjunto eficiente es un pedazo del conjunto factible y está conformado por portafolios eficientes. Ya vamos a ver a qué le llamo portafolio eficiente. Sí, me voy a saltar un poquito. Y antes de eso, bueno, esto es lo que ya sabíamos, ¿no? La línea recta entre dos activos es solamente en el caso de una correlación igual a 1. Y las curvas, entonces, a la izquierda se generan ya con correlaciones menores a 1. Y son las curvas, eh, digamos, mientras más a la izquierda pueda hacerse esa curva, ¿sí? Eso es producto de menores correlaciones y eso me permite tener portafolios menos riesgosos, ¿ya? ¿Cómo obtengo el portafolio de mínima varianza? Antes de hablar del portafolio eficiente, del conjunto eficiente, ¿cómo obtengo el portafolio de mínima varianza? Ok, bueno, esto es, digamos, una explicación de dónde sale una fórmula que les voy a mostrar, ¿no? Eh, Vamos a ver el caso de dos activos, activo A y activo B,
el peso del activo A es WA, el peso del activo B es WB, que como son solamente dos activos, podría ser 1 menos A, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden, los pesos suman 100%. De allí está la fórmula que ustedes ya conocen del riesgo del portafolio, que es la tercera línea aquí. ¿Ok? Riesgo del portafolio, pero en este caso se lo ha expresado solamente en función de un peso, porque saben que el otro peso es complemento para llegar a uno. Entonces, tenemos una expresión que se reduce a, o digamos, a estar en función de un peso, ¿no? Y lo que se hace para llegar al portafolio mínimo de varianza es decir, bueno, vamos a sacarle la derivada a la varianza del portafolio con respecto al peso de uno de los activos, y esa derivada la vamos a igualar a cero, ¿ya? Este, por lo tanto, lo que me dicen es, vamos a minimizar el riesgo del portafolio, ¿sí? Encontrando aquel peso, por lo tanto, que haga o que cumpla con ese objetivo, que es, repito, encontrar la mínima varianza posible o el portafolio con la mínima varianza posible. Entonces, de allí sale la fórmula que les voy a mostrar. Sale de derivar el riesgo del portafolio con respecto al peso de uno de los activos, igualar a cero y despejar ese peso, ¿sí? Y por eso se le pone A asterisco, porque es el peso óptimo, ¿no? A asterisco vendría a ser el peso óptimo, es decir, el peso con el cual se cumple con ese objetivo de minimizar el riesgo del portafolio. Y esta es la famosa fórmula, ¿no? ¿Ok? Lo que les da esa fórmula es el peso de uno de los activos. Por lo tanto, a ustedes les toca, por diferencia, sacar el otro peso, ¿verdad? Recuerden que esto de aquí viene a ser WA. Y por diferencia, ustedes sacan WB, que es igual a 1 menos WA. ¿Ok? Y con los dos pesos, yo ya puedo encontrar, por lo tanto, cuando yo les pida, ojo con esto, cuando yo les pida el portafolio óptimo, no es que les estoy pidiendo solamente A asterisco. A asterisco lo necesitan porque es el peso de uno de los activos. Pero de allí toca sacar el otro peso, por diferencia, repito, para completar uno. Y con los dos pesos ya pueden describir al portafolio en términos de retorno esperado y riesgo. Es decir, ya con los dos pesos calculan el retorno esperado de dicho portafolio y el riesgo de dicho portafolio. Entonces, A asterisco es una parte. Cuando yo les pido el portafolio de mínima varianza, A asterisco es una parte. Y ahí tienen que continuar hasta que me puedan describir el portafolio en términos de, obviamente, la combinación de pesos, el retorno esperado y el riesgo de dicho portafolio. ¿Ok? Entonces, voy a continuar con el ejemplo de SuperTech Slowpoke. Yo les dejé subido por si acaso no lo tengan, se les haya perdido, el último archivo que hicimos con estas acciones, ¿sí? El último archivo que hicimos con estas acciones para que podamos continuar y encontrar el portafolio de mínima varianza, ¿no? Se supone por el momento que ya todos tenemos claro que el conjunto factible o esa curva, ¿verdad? Que describe el conjunto factible, mientras menor correlación tenga, más a la izquierda me puede llevar, ¿no? Es decir, más alternativas de inversión que estén más hacia la izquierda me puede generar. Entonces, vamos a ver. Por el momento, solamente lo nuevo de lo que he hablado es el portafolio de mínima varianza. De ahí el resto era repaso de la clase pasada, ¿no? Bien, preguntas me van haciendo, por favor. Ok. Entonces, algo que quiero hacer aquí es, justamente con SuperTech y Slowpoke, quiero armar un conjunto factible con algunos, digamos, combinaciones arbitrarias entre los dos activos, y quiero encontrar el portafolio de mínima varianza, ¿no? Para luego graficarlo. Entonces voy a hacer lo siguiente, para que me vayan siguiendo. No estoy en el Excel, si están viendo todos el Excel, ¿no? Ok, voy a poner aquí, estos van a ser pesos. Ok, entonces voy a poner, perdón, 100%, acá le voy a poner por diferencia, así, no, carajo.
Voy a hacer 80%, 60%, 40%, 20%. Repito, son combinaciones de pesos arbitrarias, ya perdón, me faltó 0%, ¿sí? Combinaciones de pesos arbitrarias para luego poder graficar ese conjunto factible, ¿no? Y acá voy a poner, lo que quiero aquí es, voy a hacerlo en este orden a propósito, ¿no? El riesgo y riesgo y rentabilidad esperada de dichos portafolios, ¿ok? Lo hago en ese orden justamente para conservar el orden de los ejes X y Y, ¿no? Para graficar sea más fácil, que primero le ponga el eje X a Excel, después le ponga el eje Y, ¿ok? Entonces, empiezo por lo más fácil, que es el retorno esperado. Saben que es la suma producto, el promedio ponderado de los pesos y los retornos de los dos activos que están acá arriba. Y acá están los retornos de los dos activos, ¿no? Estos retornos los voy a fijar con F4 porque, eh, digamos, a lo largo de toda la tabla, ¿sí? Siempre voy a hacer referencia a esos retornos esperados. Lo que no voy a fijar son los pesos, porque a lo que arrastro hacia abajo de la fórmula quiero que me tome los pesos que están más abajo, ¿sí? Entonces voy a fijar, repito, solamente las celdas C7 y D7, que son la de los retornos de los activos. ¿Todos están con el archivo trabajando? Asumo que sí, ¿no? Después se me pierden. Ok, aquí voy a poner, a copiar esta fórmula. Pero lo vamos a sacar como, voy a usar la volatilidad, voy a poner de una vez la raíz a esto. Pero voy a tomar los pesos acá, ¿sí? Porque esta es la tabla en la que voy a ir cambiando esos pesos, ¿no? O sea, lo que ya teníamos construido era solamente para el peso 60-40, pero ya teníamos calculado eso, ¿no? Los retorno esperado y riesgo del portafolio para el peso para la combinación de pesos 60-40, ya lo teníamos hecho, pero ahora voy a referir a la tabla para tener varios puntos. Entonces, aquí lo único en esta fórmula, lo único que no va a estar fijo son los pesos, que son las celdas C30 y D30. El resto tiene que estar fijo, ¿sí? Porque el resto son los riesgos individuales y la covarianza, ¿no? Entonces, repito, solamente en esta fórmula C30 y D30 van a quedar libres y el resto voy a fijarlo. Ahí estamos, ¿no? Sacar la raíz ya. Tiene que cuadrar, por ejemplo, algo tiene que cuadrar, ¿no? Que aquí que tengo 100% del Supertech, este riesgo debe ser el riesgo Supertech, 2586. ¿Sí ven? 2586, está bien. Y el riesgo de Slowpoke es 1150, ese tiene que cuadrar con acá, con el riesgo de la última combinación, que es 100% de Slowpoke. ¿Ok? Y el 6040, que es el que habíamos hecho ya, debe ser este, ¿no? Entonces vemos que es 1544 en riesgo y 1270 en retorno esperado, ¿no? Que son los valores que tengo aquí, ¿sí ven? Ya. Nada más allí para verificar eso. Hasta allí, ¿cómo vamos? ¿A alguien le falta hacer algo? ¿Alguien quiere que le ponga, que deje puesto alguna fórmula? ¿Qué Mister,
Dígame. Disculpe, el valor esperado 12,70, disculpe, ¿cómo lo sacó? Este, De Supertech, el valor esperado de Red. Bueno, sí es el mismo. sí, es la misma fórmula que está en toda la columna, ¿no? Es suma producto, pesos y retornos individuales que están acá arriba. ¿Ya? Ah, ya, listo. Y toda la columna es igual, pero fíjese que están fijados los retornos de las acciones. C7 y D7 están fijadas con F4. Ah, ya. Gracias, Miss. ¿Ah? Y el de la desviación, la dejo allí puesta. Voy a hacer algún ratito, voy a poner ahí, para que se vea, para que no tape. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? Bueno, siguiente cosa que quiero hacer es encontrar el portafolio de mínima varianza, ¿no? Entonces, como les decía yo, esa fórmula, que la voy a traer para acá un ratito, lo que me da es el peso de uno de los activos. Yo puedo elegir de cuál de los activos, ¿no? Digamos, Profe, sí, dígame. eh, ese, ¿cómo se llama? Perdón, el de la mínima varianza, en este caso es para es para un portafolio de dos acciones, ¿verdad? Sí, así es. Pero si fuera de más, evidentemente después la derivada al despejar va a salir más grande. Pero eso en la curva veíamos que solo era un punto dentro del conjunto factible. O sea, Así en un es. conjunto factible sí pueden entrar tres acciones. Sí, sí, mira, déjame para que no te quede todavía la curiosidad. Después vemos, todavía no te voy a enseñar cómo sacarlo para más de dos activos, ¿verdad? Pero mira, mira esta gráfica, ¿no? El conjunto factible, cuando son varios activos, ya se hace como una nube, ¿no? Como un tallarín, ¿sí? Porque tienes, digamos, piensa que tienes tres activos, ¿no? Entonces tienes la curva que combina el 1 con el 2, la curva que combina el 2 con el 3 y la curva que combina el 1 con el 3, ¿ya? Tienes además combinaciones de cualquier punto de una de las curvas con cualquier punto de otra curva. O sea, las combinaciones empiezan a crecer, las posibles combinaciones. O sea, y de hecho, a ver, en la curva el número de combinaciones es infinito, ¿no? Con más activos también es infinito, pero gráficamente va a ser como un tallarín. Y mientras más activos tienes, digamos, lo podemos ilustrar con una nube de puntos, ¿ya? Entonces, cuando tienes eh, muchos activos, ese conjunto factible es una nube de puntos, ¿ya? Una nube de puntos. Ya no una curva solamente, sino una nube, donde puedes hacer todas las mezclas que te dé la gana, ¿ok? Y asimismo, esa nube tiene más o menos esa forma, la que ves allí, ¿no? Y entonces vas a poder encontrar un portafolio de mínima varianza. O sea, de toda esa nube va a haber un punto en donde la varianza es la mínima posible. ¿Cómo la encontramos? La vamos a encontrar utilizando Solver, ¿sí? En Excel, ¿ya? Y bueno, ese Solver nos dirá qué peso le vamos a dar a cada uno de esos N activos, de tal manera que el portafolio que yo encuentre sea el de la mínima varianza posible, ¿ya? Pero lo vamos a hacer después, no creo que hoy, pero al menos para que tengas claro que sí se puede hacer y que el conjunto factible ya no sería una curva, sino que sería una nube de puntos. ¿Está bien? Sí, profesor. Gracias. Perfecto. Entonces, seguimos acá en el Excel. Por lo tanto, aquí lo que yo quiero es encontrar el peso de uno de los activos, en este caso puede ser Supertech, y luego
por diferencia encuentro el otro peso y ya teniendo los dos pesos encuentro riesgo y rentabilidad esperada del portafolio, ¿sí? Tal como hemos hecho en esta tabla. Entonces, vamos a ver, tenemos en el numerador la varianza del otro activo, del B, que en este caso el B sería Slowpoke. Entonces vamos a ver la varianza de Slowpoke aquí, ¿sí? Menos, bueno, esta fórmula está hecha con correlación, pero yo la puedo hacer con covarianza para hacerla más corta, ¿no? Ustedes saben que la correlación por el producto de las desviaciones es igual a la covarianza, así que me voy a ahorrar un poquito de fatiga. Voy a escribir en lugar de correlación por producto de covarianza, perdón, en lugar de correlación por producto de desviaciones, voy a escribir directamente la covarianza. Voy a poner directamente la covarianza que está aquí, ¿ok? Y con esto termino el numerador, ¿no? Abajo también me puedo ahorrar un poquito de trabajo. Tengo la varianza, la suma de las dos varianzas. La suma de las dos varianzas. Tengo varianza de Supertech más varianza de Slowpoke y menos, dos veces la covarianza. ¿Sí? Dos veces la correlación por el producto de las desviaciones, que eso es la covarianza. Entonces, menos 2 por la covarianza. Entonces, el peso óptimo de Supertech para conseguir el portafolio mínima varianza es 2014. De hecho, aquí voy a hacer una cosa, voy a eliminar este de aquí, ¿no? Dado que está pegadito, después en el gráfico me van a salir dos puntos tan pegados que no se van a poder distinguir, ¿sí? Entonces, solo digamos, que el gráfico no sea confuso, voy a borrar este de aquí. ¿Ya? O voy a hacer esto mejor. Ahí, ¿ya? Ok, aquí está entonces el famoso mínima varianza, está aquí. Ya lo voy a borrar acá. Ahí está, ¿no? 2014. El portafolio de mínima varianza. 2014 en Supertech, 79.86 en Slowpoke, con un riesgo de 9.79% y una rentabilidad esperada de 7.92%. ¿Ok? Entonces, ahora, a ver, me confirman si le salió, ¿no? 20.14%. ¿Salió? ¿No salió? Perfecto. Ese sí suena felicidad. Ese sí que es con varias IES. Es una felicidad. Entonces, voy a graficar el conjunto factible y su portafolio de mínima varianza, que es parte del conjunto factible, ¿no? Entonces, tomo riesgo y rentabilidad, vamos a insertar gráfico de dispersión, ¿no? Vamos a, por ejemplo, coger este. De dispersión con líneas suavizadas, ¿no? Ese ya me permite generar esa curva, tal cual lo ven allí. ¿Ok? ¿Sí ven? Ahí está su conjunto factible con estos dos activos. De los cuales, aquí le voy a poner otro colorcito. No necesito poner otro color. Voy a insertar un cuadrito de texto. Ok, ahí está el famoso portafolio de mínima varianza para este conjunto de activos, ¿no? Muy bien. Ahora, bueno, una cosa, generalmente este tipo de ejercicios los solemos poner, digo en plural, porque los profesores Pedro, Gando y yo solemos poner ejercicios de este tipo, en donde tengan que crear un conjunto factible, portafolio mínima varianza, luego identificar la frontera eficiente, que es algo de lo que todavía no he hablado a profundidad, ¿ok? En el gráfico.
y otro portafolio más que todavía falta. ¿De acuerdo? Entonces, hasta allí vamos bien. Ahora el asunto es el siguiente, ¿no? Yo les había hablado, les había dicho que este portafolio mínima de varianza es el inicio de lo que se conoce como frontera eficiente o conjunto eficiente. La frontera eficiente, que es, digamos, el término que más uso, frontera eficiente, es el conjunto de portafolios eficientes. Un portafolio eficiente, ¿sí? Ojo con la definición, si quieren me cambio las láminas para irla viendo, ¿no? Sí, la frontera eficiente está ahí señalada desde el portafolio de mínima varianza hasta la parte superior derecha del conjunto eficiente. ¿Sí? Estos portafolios eficientes son aquellos portafolios que ofrecen menor riesgo para un mismo nivel de retorno o mayor retorno para un mismo nivel de riesgo. ¿Sí? A ver si hay, a veces tenía yo como una rejilla, ¿no? Voy a trazar unas líneas allí, pero corremos aquí el riesgo de que no me salga recta, ¿no? Es decir, cuando digo menor riesgo para un mismo nivel de retorno, es como que yo trazara una línea horizontal o algunas líneas horizontales, ¿sí? Y por ejemplo aquí, ¿no? Digo, supongamos, para este nivel de retorno, perdón, para este nivel de retorno, ¿cuál es el portafolio que me da el mínimo riesgo? Es este. ¿Sí o no? Y así lo puedo hacer acá, pero miren lo que va a pasar, ¿no? Puedo hacer por acá, va a ser este, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene que pasar que, por eso yo hace rato creo que dije, oh, pero debe ser I. Y mayor retorno para un mismo nivel de riesgo. Entonces yo fijo el nivel de riesgo, supongamos aquí, ¿no? Entonces, en realidad el eficiente es el que está acá, y este ya deja de ser eficiente, este de aquí, ¿sí? Déjenme ver cómo lo voy a borrar. Borrador. Este me doy cuenta que en realidad no es eficiente, ¿no? No es eficiente porque va a haber otro portafolio arriba que para ese nivel de riesgo me dé mayor rentabilidad. Y sabiendo cómo somos, ¿verdad? Cómo estamos descritos los inversionistas en esta teoría, ¿sí? De que preferimos, dado un mismo nivel de riesgo, preferimos mayor rentabilidad. Y dado un mismo nivel de rentabilidad, preferimos menor riesgo. Entonces, finalmente va a pasar que los portafolios eficientes van a estar ubicados desde el punto de mínima varianza hacia arriba, ¿sí? Cualquier punto por debajo del portafolio de mínima varianza no es eficiente. No es eficiente. Es decir, esto de aquí, por ejemplo, no es eficiente. Siempre hay un portafolio arriba que tiene más retorno para ese mismo nivel de riesgo. Otro punto por acá, no es eficiente. Va a haber un portafolio arriba que me ofrezca mayor rentabilidad para ese mismo nivel de riesgo, ¿sí? Un punto aquí adentro, cercano a la frontera, tampoco es eficiente, porque hay otra cosa arriba que me ofrece mayor rentabilidad para ese mismo nivel de riesgo, o a la izquierda, también otro portafolio que me ofrece menor riesgo para ese mismo nivel de rentabilidad. Entonces, finalmente, ¿sí? La frontera, fíjense, la frontera que no es nada más y nada menos que aquel conjunto de activos que están lo más a la izquierda y arriba posible dentro del conjunto factible, ¿sí? O sea, son aquellos portafolios que se acercan a lo que nosotros como inversionistas queremos. Ya lo dijo uno de sus compañeros al principio, la primera pregunta que hice el día de hoy. ¿Para dónde crece nuestra utilidad? Para la izquierda y para arriba. ¿Okay? La frontera eficiente son aquellos activos del conjunto factible que están lo más a la izquierda y arriba posible, ¿sí? Dentro de lo factible, pues, ¿no? Dentro de lo factible son los que están lo más a la izquierda y lo más arriba, ¿ya? Entonces, esa es la frontera eficiente. Y eso empieza en el punto de mínima varianza, ¿ok? El punto de mínima varianza. Entonces, por eso es que decimos que la frontera eficiente está conformada por portafolios eficientes y es un subconjunto del conjunto factible. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Conceptualmente, ¿qué es la frontera eficiente, no? ¿Okay? Es decir, nosotros como inversionistas
vamos digamos, lo racional es que terminemos eligiendo algún portafolio de la frontera eficiente, es decir, un portafolio eficiente, ¿sí? ¿Cuál portafolio? Todavía no estoy seguro, o eso va a depender de nuestros niveles de aversión al riesgo, ¿sí? Pero al menos por el momento lo que podemos decir es que todos vamos a procurar tomar un portafolio de la frontera eficiente, ¿sí? Algunos se irán más a la izquierda, otros más a la derecha, eso ya depende del grado de aversión al riesgo, pero tiene que ser un portafolio eficiente. Y eso ya es una de las conclusiones que hace la teoría de portafolio, ¿no? Que los inversionistas deben buscar portafolios eficientes porque es lo que va a maximizar su rentabilidad. Va a terminar siendo una decisión racional buscar esos portafolios eficientes. Volviendo al gráfico de Excel, digamos, lo que yo podría hacer aquí, mire, si le hago doble clic a este punto, pongo botón derecho, contorno, le quito el contorno, ¿sí? Ahí ya le borro ese pedazo de la línea, ¿no? ¿Ok? Ahí estaría graficada la frontera eficiente, no sé si se dan cuenta, ¿no? Que es desde el punto de mínima varianza hacia, digamos, en adelante, ¿no? Cualquier punto por debajo del portafolio de mínima varianza ya no es eficiente. ¿Ok? Ya no es eficiente. Listo. Ahora, lo que yo quiero que hagan ustedes es, déjenme volver acá. Ahí están viendo la lámina, ¿no? Sí, profesor. Ya. Bueno, aquí hay algunas preguntas de reflexión. ¿Por qué los inversionistas eligen portafolios bien diversificados? Porque son esos portafolios lo que les va a permitir moverse, digamos, en el gráfico, moverse más a la izquierda, es decir, reducir el riesgo, ¿sí? En el gráfico, al diversificarme, ¿sí? Es decir, al hacer combinaciones entre activos, eso me permite moverme más a la izquierda, es decir, reduciendo riesgo. ¿Ok? Entonces, por la aversión al riesgo, porque se evita riesgos innecesarios como el riesgo no sistemático, ¿no? Otra cosa que ustedes ya deberían ir sabiendo, que un portafolio bien diversificado, lo vimos con algunas expresiones matemáticas, es que el riesgo no sistemático, el riesgo propio, desaparece o se minimiza, ¿no? Y lo que termina, digamos, estando latente es el riesgo sistemático o no diversificable, ¿ya? Otra pregunta dice, ¿qué sucede si a los inversionistas les gusta el riesgo y no lo quieren eliminar? Bueno, eso ya sería de un inversionista amante al riesgo probablemente, ¿sí? Que no corresponde al inversionista típico que está descrito en esta teoría, ¿no? Una cosa que yo les decía es que independientemente de nuestro grado de aversión, aquí hay, miren, estas son curvas de indiferencia de dos personas distintas, porque si se están cruzando esas curvas, debo saber que son de dos personas distintas, ¿ya? Recuerden que las curvas de indiferencia de una misma persona son paralelas, ¿no? No se cruzan entre sí. Yo cuando me muevo en la curva, conservo el mismo nivel de utilidad, por eso se llama curva de indiferencia. Pero al pasar de una curva a otra, ¿sí? Allí sí puedo aumentar o disminuir mi utilidad. Estas dos curvas que se cruzan son de dos personas distintas. El inversionista 1, ahí mejor les pregunto a ustedes, el inversionista 1, el inversionista 2, tenemos allí, ¿no? ¿Cuál es más averso? Por la forma de sus curvas, ustedes deberían saber cuál es más averso. ¿Sí o no? Los escucho. ¿Cuál es más averso? Escriban en el chat. Mejor escriban en el chat. A ver, ¿cuál es el inversionista más averso de esos dos? Sigan escribiendo. Eduardo dice el 2, David el 1, John dice el 1, José el 1. Parece que va ganando el 1. El 1 es más averso, más averso. Va ganando el 1, ¿no? ¿Cómo saben que es más averso el 1? ¿Qué les hizo llegar a esa conclusión? ¿Qué les hizo llegar a esa conclusión? Sebastián, que fue el último que contestó, por ejemplo. Sebastián, ¿por qué dices que el 1 es el más averso? Porque según su curva,
según la curva de selección de activos, siempre escoge a activos de menor rendimiento. Digo, menor riesgo y menor rendimiento. Ya. La forma también, no más empinada la curva. ¿Sí? Recordemos cuando vimos en la primera clase de esta unidad, ¿sí? Las curvas más empinadas quiere decir que terminan prefiriendo menor riesgo, ¿no? John Cortés dice, toma menor riesgo pese a perder rentabilidad, ¿sí? Está dispuesto, o sea, en otras palabras, está dispuesto a perder rentabilidad para asumir menos riesgo, ¿ok? Porque claro, ese menos riesgo le da bastante felicidad. Entonces está dispuesto a sacrificar rentabilidad, ¿sí? Porque si está en una curva de indiferencia, se supone que lo que pierdo por un lado lo gano por otro para quedarme igual de feliz, ¿ya? Pero el tema es el trade-off. ¿Cuál es el trade-off de cada tipo, no? El inversionista 1 está dispuesto a sacrificar mucha más rentabilidad por reducir el riesgo de una cantidad determinada. El inversionista 2, en cambio, está dispuesto a sacrificar poca rentabilidad por una reducción de riesgo, por la misma reducción de riesgo de la que estábamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, eso va a determinar cómo son las pendientes de estas curvas. Y efectivamente, ¿sí? La respuesta es el inversionista 1. Ese es el inversionista, en este caso, el más averso. Su curva es más empinada. Y eso hace que termine eligiendo, o sea, que digamos su curva de indiferencia haga tangencia en un punto más a la izquierda que el caso del inversionista 2. ¿Sí? El inversionista 2, su curva de indiferencia hace tangencia más a la derecha, en cambio, ¿no? Entonces, él va a subir más riesgo buscando más rentabilidad. ¿Ok? Entonces, claro, es un tema de allí que termina ganando, ¿no? Muy bien, entonces sí veo que la gran mayoría tiene identificado, ¿verdad? Aquí cuál es el más averso y esa característica está descrita por la forma de su curva de indiferencia, ¿no? Entonces a lo que iba yo es que por el momento, tal como va la teoría, porque luego le vamos a agregar otra cosa a la teoría, pero tal como va la teoría ahorita, lo que nos dice es, a ver, independientemente del nivel de aversión al riesgo, lo que nos conviene a todos es elegir algún punto de la frontera eficiente, es decir, elegir algún portafolio eficiente. Porque claro, cualquier otro punto, a estas personas, cualquier otro punto los va a hacer menos feliz. Por ejemplo, el inversionista 1, si yo puedo graficar acá otra, o sea, en cualquier otro punto que él quiera elegir, cualquier otro punto, siempre va a estar menos feliz. O supongamos acá, por aquí. El inversionista 1, supongamos que elige ese punto, ¿no? Es decir, que su curva, la curva de indiferencia que pase por ahí va a ser una cosa como esta. Eso es aquí. Estoy medio complicado aquí con los dibujos. La idea es esa, ¿no? Supone que tiene que pasar por la cruz y es más o menos paralela, ¿no? Pero en todo caso, lo que se muestra ahí es que eso le da menos utilidad, ¿sí? En el caso del inversionista 2, cualquier, voy a borrar esta curva horrible, el inversionista 2, cualquier otro punto también lo va a hacer menos feliz, ¿sí? Supongamos que elige aquí otro punto que le dé más rentabilidad, más riesgo. Sin embargo, nos damos cuenta que por la forma de sus curvas, ese otro punto lo va a hacer menos feliz porque va a ser una curva de indiferencia que esté más abajo y a la derecha. Entonces, bueno, por eso es que aquí las elecciones van a terminar siendo los puntos de tangencia, porque son los puntos de tangencia que me permiten estar lo más a la izquierda y arriba posible. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, voy a tener que elegir un punto de la frontera eficiente. ¿Sí? Un punto de la frontera eficiente. Y de allí es que llegamos a esa conclusión de que todos deberíamos tener portafolios eficientes. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, lo que sí puede cambiar es cuál portafolio eficiente, porque como hemos visto aquí, el inversionista 1 va a tomar un portafolio eficiente, pero con menor riesgo y menor rentabilidad que el inversionista 2, que también tiene un portafolio eficiente, pero es un portafolio con mayor riesgo y mayor rentabilidad. ¿Ok? Entonces, fíjense por el momento cómo nos va describiendo esta teoría y cómo concluye que deberían ser nuestras decisiones de inversión.
Bueno, ahora los voy a mandar a grupos, ¿sí? Para que hagan este ejercicio. Tienen 2 activos, ¿verdad? Eh, con sus respectivos datos, 0,15 rentabilidad, 0,25 rentabilidad del otro, las desviaciones individuales. Aquí, primero, para que contesten una pregunta, que calculen el riesgo y rendimiento del portafolio, ¿sí? En función de algunas correlaciones, y que contesten cómo afecta la correlación al riesgo del portafolio. De alguna manera repaso lo que ya hemos hablado, pero para reforzar. Y de allí ya viene la parte nueva, que es suponiendo que la correlación es 0,4, porque hasta la pregunta anterior yo he ido cambiando las correlaciones, ¿sí ven, no? Solamente para, digamos, reflexionar sobre cómo la correlación afecta al riesgo del portafolio y a la forma del conjunto factible también, ¿no? Pero ya una vez que digo, ok, supongamos que la correlación es 0,4, ¿sí? Determinen el riesgo y el retorno del portafolio con estas combinaciones de pesos. Luego, determine el portafolio de mínima varianza e inclúyalo en el gráfico. ¿Sí? Entonces, es lo que yo he hecho con el otro ejercicio, pero quiero que lo hagan ustedes en grupo con estos datos. ¿Sí? Así que los voy a mandar a un grupo, les voy a dar unos, ¿qué será? 15 minutos, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a, ¿cuántos están ustedes? 35. Vamos a armar 10 grupos y se arman automáticamente y ya, aleatoriamente, ¿no? Bueno, ahí está. Empiecen a meterse a sus grupos, por favor. ¿Quién no está? Valeria Álava está aquí. Sí, No me salió, no sé por qué no me salió en ningún grupo. La excluyó la excluyó Zoom. Déjenme ponerla en el grupo 10. Ya. Ahora sí, métase al grupo 10. Profesor, disculpe, ¿los grupos son aleatorios o son Aleatorios, como... aleatorios. Ah, es que yo me salí pensando que me había puesto mal en mi grupo. Estaba en la sala 1, no sé si me puede volver a poner. Ya. Tú eres, Gracias. ¿quién es? Roberto, ya. Ah, gracias. Roberto, creo que puedes juntarte, meterte de nuevo, porque aquí me sale, o sea, no tengo cómo volverte a poner en el grupo. Me sale que estás en el grupo, pero que no estás, no te has, Ah, sí, sí, sí. Sí, ya vi. Gracias. ya. Ya, ya. Me llamaron, Ah, sí, porque puedo editar la función de compartir pantalla. perdón. Si podría habilitar la función de compartir pantalla. Ah, ok, ya. Déjame ver esto. Gracias. Tengo que salgo y lo hago ya, porque tengo que hacerlo afuera, creo. Ya, ok.
Ok, cuando vayas a graficar, ordena los portafolios, es decir, hay que meter el de mínima varianza en donde corresponda, porque si no te pasa lo que ves en el gráfico, que es como que se te regresa una línea. Exacto. Y ahora sí, se te borró el gráfico. Ya. Por la ubicación del punto pareciera que sí, que está bien, pues lo del 85%, porque si fuera 60 y pico, me quedaría entre los dos puntos que están más arriba, ¿no? Y eso ya no sería mínima varianza. Entonces, María Paula, habría que revisar en qué parte es que cometió algún error con el portafolio de mínima varianza, que tiene que salirle 85.05. Hay que ver en qué partecita fue que se equivocó, ¿ya? Ya, yo voy a revisar. Los otros grupos pueden también confirmar si le salió 85.05 el portafolio de mínima varianza, el peso de A. Sí, profe, sí Sí, sale, profe, sí sale confirmamos. 85%. Ya, chévere, chévere. Ya. Bien. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Ya sacaste? ¿Ya? A ver, $2 más de gráfico, para verlo bien. Bueno, entonces, allí vemos, justamente, miren que la forma también es similar a la del gráfico que yo había hecho. Y suele pasar eso, ¿no? Es decir, con correlaciones que sean menores que 1, ya se obtiene una curva, ¿no? Una curva de combinaciones. Mientras más pequeña es la correlación, más pronunciada va a ser la curva, ¿no? De hecho, creo que si Andrés le cambia allí, la correlación era un dato, ¿no? No estaba calculada aquí, ¿verdad? Ajá, ponle por ejemplo 0.1. Mira cómo se te modifica el gráfico. ¿Sí ven? ¿Sí ven? O sea, el tema es justamente para enfatizar en este tema de buscar activos con correlaciones bajas. ¿Sí? Eso les va a permitir tener alternativas de inversión con menor riesgo, es decir, mejorar la diversificación. ¿Ya? Aquí es fácil porque en este caso la correlación la hemos puesto como un dato, yo se las di ya como un dato y nos permite hacer esta simulación de irle cambiando la correlación y ver qué pasa, ¿no? Ponle menos 0.5, por ejemplo. ¿Sí ven? ¿Cuál fue ese? Ah, ya. Claro, ya ahí se te distorsionó, pero es porque ya el orden cambia, ¿no? El orden de mínima varianza. Ahora, la mínima varianza debería ubicarlo en la tabla más arriba, ¿sí? Para que me salga bonito el gráfico. Pero en todo caso, las conclusiones de las que les estaba hablando se conservan. Ya, entonces, regresa al 0.4. Y de allí lo único que tienen que recordar, ¿sí? Es que de eso de allí, si yo les pidiera, señálenme cuál es la frontera eficiente, entonces una alternativa es que le borren el pedacito de la línea que está abajo, ¿ya? O lo otro es que lo señalen con algún corchete. A veces yo le he puesto un corchete desde mínima varianza hasta la derecha para señalar que eso es frontera eficiente, ¿no? ¿Sí? O sea, de alguna manera tendrían que ver o encierran en un círculo, un óvalo, desde mínima varianza hasta arriba, como para que ustedes puedan, en alguna lección, algún examen, que generalmente ponemos este tipo de ejercicios, ustedes puedan señalar cuál es la frontera eficiente. Ya sabemos que todos los puntos, ¿sí? Y de hecho los puntos que no están allí, que son parte de la línea, porque saben que la línea es un conjunto de puntos, todos esos puntos y la línea es el conjunto factible. Entonces tienen que ir recordando los términos: conjunto factible, portafolio de mínima varianza y frontera eficiente, que es un subconjunto del conjunto factible, ¿no? ¿Ok? Listo. Ahí borraste el punto. No, la idea no era borrar el punto, sino borrar la línea. Eso se lo puede hacer si haces 2 veces en ese punto y ahí botón derecho y borras el contorno. Eso, y ahí ya te queda. Ujú. Esa es una alternativa. Chéverísimo. Tu grupo, Andrés, es el mismo María Paula, ¿no? Sí. Ya. Ok. Entonces estamos bien.
Bueno, listo. Voy a pasar, muchas gracias Andrés, voy a pasar a las láminas, a explicar un par de cositas más y con eso terminamos la clase de hoy. Y déjenme ver. Voy a hacer una introducción a lo que terminaremos de ver la siguiente clase, ¿no? Sí, que, bueno, hasta el momento, nosotros hemos hablado de activos riesgosos. Es decir, tanto el activo A como el activo B de este ejercicio que hicieron ustedes, como el caso de Supertex y Slowpoke, ¿sí? Son activos riesgosos. ¿Ok? Todos son activos riesgosos. Pero en algunos casos podríamos estar interesados, y de hecho nos vamos a dar cuenta que, sería una buena decisión, podríamos estar interesados en combinar estas inversiones riesgosas con la inversión en el activo libre de riesgo. ¿Ok? Con la inversión en el activo libre de riesgo. ¿Qué significa eso? Que la forma de nuestras oportunidades de inversión va a cambiar. Y quiero, por ejemplo, mostrarles a qué me refiero, ¿no? En este plano, riesgo-rentabilidad, el activo libre de riesgo vendría a estar dado por este punto en el eje Y. Porque al ser libre de riesgo, se supone que yo debo asumir volatilidad cero, ¿sí? En el sentido esperado. Ojo, en el sentido esperado. Es decir, porque claro, si ustedes van a ver datos históricos, van a ver que el YTM de los bonos del tesoro en algún momento fue 2%, en algún momento fue 1,79, en otro momento fue 2,1. O sea, van a ver obviamente variación en el tiempo. Pero cuando estoy hablando de hacer una inversión en el activo libre de riesgo, que invierto en la plata hoy y lo mantengo hasta el vencimiento, en ese sentido es libre de riesgo. Es decir, en ese sentido se lo considera como una certeza. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué asumes varianza cero en el activo libre de riesgo si hemos visto que porque recuerden que estas varianzas de qué son? Son varianzas de los retornos. Entonces te pueden decir, ¿por qué asumes varianza cero en el activo libre de riesgo si hemos visto que históricamente, digamos, tiene volatilidad, el YTM varía, no es siempre lo mismo, y es verdad, no es siempre lo mismo, pero cuando yo hablo aquí de que esto es libre de riesgo en el sentido de una inversión que hago hoy en ese activo, que espero a su vencimiento para obtener el rédito. Y dado que esos activos siempre se han pagado, ¿okay? En ese sentido se consideran libre de riesgo. Es decir, si yo hoy compro un bono del tesoro, lo mantengo hasta el vencimiento, entonces, considerando que es seguro que me paguen, entonces ese YTM que calculé hoy, lo voy a obtener. Entonces va a ser una certeza. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, se lo considera libre de riesgo. Por lo tanto, se asume la volatilidad cero, su punto va a estar en el eje Y, ¿sí? Y digamos, el punto va a ser la tasa libre de riesgo. Entonces, esta es la tasa libre de riesgo, es lo que representa al activo libre de riesgo. Entonces, en esta teoría de selección de portafolio, lo que hace Markowitz es decir, bueno, ¿qué pasa si incorporamos la posibilidad de invertir en el activo libre de riesgo y también de endeudarse a la tasa libre de riesgo? Son dos cosas, invertir y endeudarse. Invertir a esa tasa o endeudarse a esa tasa. Eso de endeudarse a esa tasa realmente es lo menos creíble de este modelo, y después hablaré, en otra clase hablaré de cómo cambian las conclusiones cuando ese supuesto se relaja, porque en la práctica endeudarme a la tasa libre de riesgo va a ser complicado, ¿no? Es decir, recuerden que siempre hay la tasa activa y la pasiva, ¿no? La pasiva es la que me paga a mí, la que me paga a mí como inversionista, y la activa es la que me cobran en un crédito. Y siempre hay un spread allí, siempre hay un diferencia. Pero bueno, para ir suave con este modelo, por el momento vamos a suponer que puedo invertir y endeudarme a la tasa libre de riesgo. ¿Ok? Entonces, lo interesante de esto es que se generan nuevas oportunidades, porque la idea ahora es combinar el activo libre de riesgo, ¿sí? Combinar inversiones en el activo libre de riesgo con inversiones riesgosas. Ya sabemos que las inversiones riesgosas son toda esa nube de puntos, o esa sombra que está ahí, esa área gris.
Esas son las inversiones riesgosas, ¿sí? Están dadas por todas las posibles combinaciones entre los activos riesgosos. También sabemos que ahí en ese gráfico también aparece la frontera eficiente, con esa línea gruesa. Debería poner otro color para distinguirla, ¿no? Pero ya ustedes ya saben cuál es la frontera eficiente allí. Entonces, lo que dice Markowitz es, ok, supongamos que ahora tengo el chance de combinar la inversión en el activo libre de riesgo con inversión en activos riesgosos. Ustedes también saben que entre los activos riesgosos, ¿cuáles son los activos en los cuales nos conviene invertir? ¿Sí? Me pueden contestar eso, ¿no? Entre todos los activos riesgosos, ¿cuáles son los activos en los cuales me conviene invertir? ¿Cuáles son los activos en los cuales me conviene invertir? Los activos, los portafolios en los cuales me conviene invertir. ¿Ah? Nos conviene invertir. Bajo riesgo y mayor retorno. No necesariamente bajo riesgo. Ojo, acuérdate que un inversionista poco averso al riesgo puede elegir alto riesgo, pero también con más retorno. Pero de esa sombra, ¿en dónde es que nos conviene invertir? Habíamos dicho, de toda esa sombra, esa área gris. El punto de RF hacia arriba. No del punto de RF, mira que ya nos vamos confundiendo. De La varianza mínima mínima. varianza. Ajá, desde la mínima varianza hacia arriba, ¿no? Entonces, en otras palabras, en la frontera eficiente. Frontera. Exacto, en la frontera eficiente. Entonces, aquí lo que hace Markowitz es decir, ok, yo puedo hacer, y de hecho voy a trazar otras líneas acá, ¿no? Yo podría combinar este RF con este punto, o con este punto, o con cualquier punto de la frontera eficiente, ¿no? Entonces, tengo esa oportunidad, combinar la inversión libre de riesgo con alguna inversión riesgosa, donde esas inversiones riesgosas que nos convienen son algunos de los puntos de la frontera eficiente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es el punto de esa frontera eficiente, el punto más conveniente para combinar el activo libre de riesgo? ¿Sí? Ahí está marcadito, de hecho. ¿Sí? Es el punto M. ¿Sí ven? Es el punto M, es el punto donde esas combinaciones, o digamos, donde se obtienen las combinaciones más arriba posibles. ¿Ya? Recuerden siempre que donde yo me quiero mover como inversionista, para acá. ¿Ok? Entonces, la combinación entre el activo libre de riesgo y algunos de los activos riesgosos, la combinación más conveniente, digamos, es esa combinación que pasa por el punto M. ¿Sí? Esa combinación que pasa por el punto M. Es decir, esa combinación que, digamos, gráficamente hace tangencia con la frontera eficiente. Porque es la que me va a permitir ubicarme más arriba y a la izquierda, lo más arriba y a la izquierda posible, ¿no? Que es, repito, donde nosotros queremos ir. ¿Ya? Ahora me va a decir, bueno, profe, ¿por qué esa combinación es una línea recta y no una curva? Si hemos visto que las combinaciones entre activos son curvas, generalmente, solo en el caso particular de que la correlación sea 1, ahí es una recta, ¿no? Pero de ahí, cuando la correlación no es 1, de ahí en el resto de casos hemos visto que esas combinaciones entre dos activos riesgosos son curvas. Bueno, es curiosamente, la combinación con el activo libre de riesgo es una recta, ¿ya? Es una recta, ¿sí? Y yo creo que por el momento nada más es cuestión de fe, que ustedes me crean que es una recta, en honor al tiempo, no lo vamos a hacer hoy día, pero lo vamos a hacer el día jueves. ¿Sí? Vamos a armar combinaciones entre un activo libre de riesgo y algún activo riesgoso, ¿ya? Y se van a dar cuenta que es una recta. Ahorita me van a creer nada más porque yo les digo, ¿no? Pero el jueves ya los voy a convencer, ¿sí? Entonces, por el momento, dos ideas, que la combinación entre el activo libre de riesgo y un activo riesgoso va a estar dado por una recta, ¿sí? Que de esas rectas posibles, porque yo puedo hacer combinación con cualquier punto de la frontera eficiente, pero de esas rectas posibles, la más conveniente es con aquel punto de tangencia, ¿no? Porque es lo que me va a permitir como inversionista estar lo más arriba de la izquierda posible, ¿sí? Y ustedes saben ya que para allá es donde crece nuestra utilidad como inversionista, ¿no? Entonces, por el momento esas ideas, y lo que vamos a concluir acá es que en realidad el hecho de poder combinar con el activo libre de riesgo, de alguna manera está mejorando mis oportunidades de inversión y por lo tanto mejorando nuestra utilidad como inversionistas.
¿Ya? Así que por el momento nos quedamos hasta allí, ¿sí? Una pequeña introducción de lo que se viene el día jueves, que es combinar con el activo libre de riesgo y ver cómo mejoran nuestras alternativas de inversión. ¿Ok? Entonces, no sé si hasta ahí alguna pregunta. Si no, lo dejamos allí y nos vemos el jueves. Jueves, última clase del año. No se olviden que tienen que entregar mañana, ¿no? Mañana tienen que entregar la tarea del estudio de fama de la diversificación, ¿no? Es hasta el jueves, mister. Ah, hasta el jueves. Ah, ya. Ya, pues hasta el jueves. ¿Qué le vamos a hacer? Hasta el jueves. Pero lo tiene presente, eso es lo importante, ¿no? Bueno, chicos, entonces hasta ahí nos quedamos. Nos vemos el día jueves. Gracias. Chao. Gracias. Entonces,